Capítulo 91. Controlando el magnetismo X, los 7 colores más bellos del mundo por el extremismo. Goto guardó sus monedas y dijo con calma. En el pasado, cuando seguía al maestro en misiones, le oía decir que la gente que se obsesiona con las cosas da especialmente miedo. Solo creen a su manera, así que a menudo son más puros que la gente común. Si lo hacen bien, es un gran bien. Si hacen el mal, es un gran mal. Cuando despierten a Nen, cuanto más extremo, más fuerte. Cuanto más paranoico, más loco. Los amigos que hacen suelen ser muy parecidos, igual que Meritonio y este tipo, la ley de la agregación pervertida, lo semejante atrae a lo igual, los opuestos repelen, ¿eso es lo que significa? Roy soltó a Hisoka, calmándose poco a poco. Un destello de inspiración cruzó su mente, pero no lograba captarlo del todo. Se quedó quieto, frunciendo el ceño pensativo. Justo entonces, una brisa vespertina sopló, despegando el rostro de Meritonio y revelando su verdadero aspecto. El chico se detuvo y luego se acercó a él. En los ya vacíos alumnos de Meritonio, vio su propio reflejo. Bipolaridad manchada de hierro, puede infundir aura con magnetismo para ejercer presión tangible sobre los demás, Meritonio, porque quería atraer gente, la habilidad de Nen que refinaba era, en esencia, magnetismo. O más bien, todo objeto con masa tiene un campo magnético. La fuerza creada al manipular este campo es magnetismo. Y el Sol también tiene un campo magnético, llamaradas solares, y también puede atraer y repeler, logrando el efecto de controlar un campo magnético. Los ojos de Roy se hicieron cada vez más brillantes. Sentía que había agarrado algo. La inspiración me llegó. Intentó visualizar el sol en su mente, impregnando su nen de magnetismo mediante la imaginación, imitando un imán, extendió la mano y agarró a Meritonio. Algunas hojas caídas temblaron, luego forcejearon, y finalmente volaron, sujetando firmemente su mano. Pista. Cambio de propiedad Nen más 10 observación. Verdadero significado del sol, nivel actual, NB1. 11, 100, expresión. Magnetismo. Observación. El huésped puede inyectar magnetismo en el Nen para lograr el propósito de manipular los campos magnéticos de otros. La fuerza del control se determina por el nivel. Cuanto mayor es el Nen fuerza, mayor es el rango de control y más fuerte es el objetivo de control. Las comisuras de la boca del chico se curvaron hacia arriba. Apretó el puño. Las hojas estaban aplastadas hasta convertirse en polvo. Al abrir la mano, el viento atrapó el polvo y lo esparció a lo lejos. La actuación de hoy por fin había terminado, cogió su bastón y dijo sin mirar atrás. Vamos. En la oscura noche, el amo y el sirviente salieron del callejón, llamaron a un taxi y, pisando el acelerador, se alejaron de la escena. Tap, tap, pasaron unos 10 minutos. Después de que Roy se fuera, se oyeron unos pasos ligeros, desde la noche, un nuevo Roy salió. Sus ojos estaban vacíos. Pasó por encima del cuerpo partido de Meritonio y caminó sin expresión hacia Hisoka. Una risa escalofriante salió de repente desde dentro de la pared, llegando de forma inquietante a sus oídos. Amigo, ¿te importaría echarme una mano? Tengo la cabeza pegada a la pared, está un poco sofocante, y Yumi parecía estar de acuerdo. Le miró en silencio durante un largo momento, luego dio un paso adelante, giró la mano para mostrar una aguja de Nen, la apuntó al pecho de Hisoka y la clavó. No te preocupes. No estarás sofocante cuando estés muerto. Jejeje, ese es un buen método, pero, ¡boom! Hisoka lanzó el puño, envuelto en aura, y destrozó la pared. Sacó la cabeza. En el instante siguiente, usó a Gyo para esquivar la aguja de Yende y Yumi y retrocedió 2 pasos. Le miró extrañado y sonrió. No eres él, pero estás disfrazado de él, déjame adivinar, ¿estás enamorado de él, así que me atacas por celos? Los ojos de Hisoka se entrecerraron en media luna, su mirada ardiendo mientras miraba a Iyumi. Iyumi, en su silencio, sintió como su pelo negro hasta los hombros flotaba hacia atrás, como un gato al que acaban de pisar la cola. Se puso de punta. Swish, sin decir palabra, lanzó varias agujas de Nen más. Eran rápidos y despiadados, todos apuntando a los signos vitales de Hisoka. Hisoka sonrió, feliz. Jejeje, parece que he adivinado bien, metió la mano en el bolsillo y también lanzó varias cartas de juego con aura, que chocaron con las agujas de Nen. Dim 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 dim, el sonido del metal chocando resonó continuamente en la fría noche, permaneciendo durante mucho, mucho tiempo. Brum. Los taxis en Gasland son tan salvajes como la magia de Gasland. De camino al aeropuerto. Roy movió los dedos, tirando monedas por el aire, de un lado a otro entre él y Goto, familiarizándose con la propiedad del magnetismo.
El tío taxista no dejaba de lanzarle miradas, elogiando. Increíble, hermanito. Tu truco de sacar objetos de la nada parece tan bueno como ese, el cómo se llama natación al aire. Si hicieras esto, seguro que ganarías mucho dinero, es meritonio. Goto recogió las monedas que Roy lanzó, igualmente sorprendido. ¿Cuándo aprendió el joven amo este truco? Era exactamente así, meritonio, un rastro de atracción envuelto en su aura. Claro, claro, ese meritonio, el conductor le dio un golpe en la cabeza. Mira mi memoria, pensaba llevar a mi hija a verle en unos días, y ya se me había olvidado. Entonces has perdido tu oportunidad. Chillido. Llegaron al aeropuerto. Roy chasqueó el dedo y varias monedas volaron hacia el cochero. El chico abrió la puerta del coche sin mirar atrás. Quédate con el cambio. Salió del coche con Goto y se giró para entrar en la terminal. El conductor se rascó la cabeza, perplejo, luego pisó el acelerador y se marchó, dejando tras de sí una nube de humo negro que olía a gasolina. Bip. Pasaron por seguridad. Ya casi era hora de partir hacia la República Z Berel. Comparado con su tiempo en Bato, la sala de espera de Gasland tenía claramente más personas vestidas de forma extraña. Alguien estaba envuelto de pies a cabeza en vendas, con solo un par de ojos visibles, alguien llevaba turbante, una cobra enrollada alrededor del cuello, alguien llevaba un arco y flechas, con varias plumas de colores clavadas en la diadema, alguien tenía el cuerpo de un oso, con el torso desnudo, mostrando músculos poderosos y abultados, y otra persona, vestida de niña, hacía flexiones de pino de manos con una mano y la cabeza calva. Todos estos deberían ser candidatos que van a hacer el examen de cazador. Cualquiera que se haya apuntado puede entrar. Goto encontró un asiento vacío con Roy. Notó que su joven amo miraba en cierta dirección durante unos momentos más y siguió discretamente su mirada. En la fila de asientos frente a ellos, en el extremo derecho, estaba sentada una chica callada. Tenía un hermoso cabello rubio, recogido sencillamente con una horquilla, y vestía un atuendo étnico distintivo. Sostenía un libro en silencio, leyendo con atención, aparte de ser guapa, no parecía haber nada destacable en ella. Joven amo, ¿la conoce? Roy negó con la cabeza. No era saber, era reconocer. El traje étnico único de la niña, una camiseta azul y pantalones blancos, era demasiado distintivo. Además, de vez en cuando se ajustaba las gafas, como si le preocuparan mucho sus ojos. Roy estaba seguro. Ella era del clan Kurta, poseyendo los ojos escarlata, uno de los 7 colores más hermosos del mundo. Hola. Quizá al percibir la mirada de Roy, los hermosos ojos de la chica se movieron. Ella le sonrió educadamente, luego volvió a leer. Por la portada, parecía un libro de viajes. Capítulo 92. Rata del Zodíaco Paristón décimo odio y felicidad hola. Roy le devolvió la sonrisa. Se sentó con las piernas cruzadas en la silla y también sacó un libro para leer en serio. Sin embargo, no era un cuaderno de viaje, sino el cuaderno de su abuelo Sik. Pasó a la página de pesca sin anzuelo y la estudió detenidamente. Los 50 puntos de energía vital obtenidos al matar a Meritonio se almacenaron temporalmente en el panel. La sala de espera estaba llena de gente y de miradas curiosas, la mayoría de las cuales eran candidatas al examen de cazador. Todos eran competidores. Apresurarse a absorberlo y ponerse en un estado temporal de debilidad no fue una decisión sabia. Incluso con Goto en guardia a su lado. Ding dong, la emisión en el aeropuerto anunció que ya eran las 10 de la noche. Cada vez más gente iba a la sala de espera. En un momento dado, la mirada de Roy se desvió ligeramente y miró hacia la entrada. 2 figuras altas, una a la izquierda y otra a la derecha, custodiaban a un joven que entraba por seguridad, atrayendo la atención de mucha gente. El joven también tenía un hermoso cabello rubio, espalda recta, ropa exquisita y un rostro guapo estándar, como uno de esos famosos de su vida anterior que acaban de salir, acompañados por 2 guardaespaldas. Con una leve sonrisa, encantó a un grupo de jóvenes fans. Los 3 son usuarios de Nen, susurró Goto, notando la mirada de Roy. Era tal y como él decía. El aura del trío se liberó sin ningún tipo de ocultación, como si temieran que otros no lo supieran. El joven era el más arrogante de todos. El aura visible sobre su cabeza era tan densa como un cubo de agua. Roy miró al joven sin comprometerse durante un rato. Le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar antes. La intuición del joven rubio era lo suficientemente aguda. También apartó la mirada, la comisura de su boca curvándose en una sonrisa. Hola, pequeña Il. Sonreíste. Te dije que deberías sonreír más. Así también podremos disfrutar de las miradas adoradoras de las chicas. Cállate, Clark.
El delgado guardaespaldas reprendió al guardaespaldas gordo. Frunció el ceño al joven y dijo: Paristón, ¿qué has encontrado? Según su comprensión del joven rubio, la otra parte no haría un gesto sin importancia. Una sonrisa repentina significaba que alguien estaba a punto de sufrir una desgracia, o estaba en camino de sufrir la desgracia. He encontrado a alguien interesante. El joven rubio apartó la mirada y pisó una pelota de cuero que rodaba hacia él. La enorme sala de espera no estaba solo llena de candidatos al examen de cazador. Un padre y un hijo tomaban el vuelo L-754 hacia el reino Ukanyu. Pasaban el tiempo antes de embarcar pateando el balón. Desgraciadamente, el niño no logró detener la pelota, que rodó directamente entre sus piernas, terminando justo a los pies del joven rubio. Me dijo muy educadamente: Hermano mayor, ¿puedes devolverme mi pelota, por favor? El joven rubio sonrió con dulzura. Vale. Levantó el pie y pisoteó con fuerza. Entonces, explosión. La bola de cuero se rompió directamente por su pie. Trozos de goma volaron por todas partes. Solo quedaba un pequeño zapato de cuero puntiagudo y el niño, mirando fijamente. ¡Guau! Tras 3 segundos, el chico rompió a llorar, las cejas del joven rubio se alzaron y mostró una expresión de extremo disfrute. Destrucción, cuanto más adorable es algo, más debe ser destruido. Subarashi, abrió los brazos, levantó la barbilla y cerró los ojos. El padre del chico le enfrentó enfadado, pero fue apartado con una bofetada por el guardaespaldas gordo llamado Clark. ¿Quién es este tipo? Su personalidad es tan vil, joder, es tan daño para golpear. Baja la voz, no dejes que te oiga. Supongo que es un joven amo rico de alguna corporación, aquí para el examen de cazador solo por emociones. Los susurros crecieron. El padre del niño, tras recibir una bofetada, sabía que no podía permitirse provocarles y huyó apresuradamente con su hijo. Captando la mirada de todos, el joven rubio no sintió vergüenza. En cambio, parecía disfrutarlo aún más, como si desde el momento en que entró en la sala de espera, ese lugar se había convertido en su escenario de actuación, y las reacciones de todos formaban parte de sus cálculos. Eso aún no parecía satisfacerle. El joven abrió los ojos, carraspeó y miró a su alrededor. Se puso la mano derecha en el pecho, hizo una reverencia ante todos y luego se irguió, anunciando en voz alta: Hola a todos. Permítanme presentarme. Me llamo Paristón Hill y soy candidato para el examen de cazador de este año. Me gustaría pedirles un pequeño favor a todos. El joven se detuvo, notando que todos le miraban cuando mencionaba el examen de cazador. Sonrió satisfecho. Por favor, todos, retiraos del examen de cazador de este año. Asegúrate de que pueda aprobar. SHHH, era como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio en la sala de espera. Se quedó en silencio al instante. El hombre envuelto en vendas, el encantador de serpientes con una cobra colgada al cuello, el hombre musculoso y con el torso desnudo, el calvo vestido de niña, todos fruncieron el ceño. Incluido, la chica sentada a la derecha de Roy. Por fin parecía dispuesta a apartar la atención del libro de viajes que tenía entre las manos. Frunció el ceño al mirar al joven, y 2 palabras se oyeron débilmente de su boca. Escoria. Así es, escoria. Goto estaba profundamente de acuerdo. Pensaba que cualquiera presente que fuera una persona cuerda y normal pensaba lo mismo. Se subió las gafas de la nariz y se acercó sutilmente a Roy, echando un vistazo de reojo. El joven maestro observaba esta escena en silencio. Él parecía sorprendido. En efecto, algo por encima de las expectativas de Roy. Realmente no esperaba encontrarse con el infame vicepresidente de la Asociación de Cazadores, el futuro Zodiac Rat, en este examen. 2 de sus frases más famosas no pudieron evitar aflorar en su mente. Soy de esas personas que solo se sienten felices cuando la odia. Honestamente, en cuanto veo algo mono, no puedo controlar las ganas de hacerle daño, y sin motivo alguno. Paristón lo dijo, y desde luego lo hizo. En el arco de la hormiga quimera, sus planes para matar a Netero, no se podía decir que él y Beyond no tuvieran algo que ver con ello. Lo que era aún más irónico era que uno era el subordinado capaz que Netero ascendió personalmente, específicamente para oponerse a él y buscar algo de diversión, y el otro era el hijo rebelde que haría cualquier cosa por ir al continente oscuro. El más fuerte de la humanidad, realmente tenía las manos llenas en esta vida. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Diciéndonos que nos retiremos solo porque tú lo dijiste? ¿Crees que el examen de cazador lo organiza tu familia? Los jóvenes de hoy en día simplemente no saben cuál es su lugar. Creen que pueden solucionarlo todo solo porque su familia tiene un dinero apestoso. Es ridículo.
Si tienes valor, ven a entrenar conmigo. Déjame ver de qué estás hecho, atreviéndote a hablar tan alto. Estalló un alboroto. Paristón había provocado la ira pública. Si las miradas matan, no había duda, lo cortarían en el acto, ni siquiera quedarían fragmentos de hueso. Pero, esto es exactamente lo que quería, Subarashi, así es, esta es la sensación, ódiame, despreciame, por favor, que las maldiciones lleguen aún más intensamente, el joven rubio enterró la cabeza, disfrutándolo mucho, esforzándose por no reírse demasiado alto. Cuando volvió a mirar, levantó un dedo, escaneó la sala, hizo un gesto de SHH y dijo sinceramente. Creo que todos me han malinterpretado, yo, solo ayudo a todos a ahorrar tiempo. Después de todo, todos los que están aquí sentados son basura, ¿verdad? Capítulo 93. El alto muro de Nenex rata del zodíaco o Jerry. El mundo no pertenece a una sociedad de clases, pero las clases siempre han existido. Utiliza varios privilegios para dividir a las personas en diferentes rangos, y entre ellos, el examen de cazador es un ejemplo destacado en el mundo de los cazadores. Cualquiera que apruebe el examen de cazador y obtenga una licencia de cazador, puede entrar en el 90% de los países que prohíben la entrada y en el 75% en las zonas restringidas. Puedes usarlo como garantía para obtener préstamos grandes. Puedes usar el 95% de las instalaciones públicas del mundo gratis, hasta la muerte. Incluso puede venderlo. Los beneficios de su venta pueden mantener a 7 generaciones de descendientes, que nunca tendrán que preocuparse por la comida o la ropa. Por lo tanto, para obtener estos privilegios, los candidatos que se reúnen cada año para el examen de cazador son todos élites de todo el continente. Algunos incluso han pasado por una serie de crueles competiciones, o incluso masacres, en sus propios países o tribus solo para asegurar por los pelos un lugar valioso. Y el resultado, es que te bloqueen en la puerta y te humillen así. Hasta un santo se enfadará. La escena quedó en silencio. La sala de espera se tiñó de rojo por la furiosa aura, el hombre vendado, el encantador de serpientes, el hombre musculoso, el ninja calvo, todos y cada uno de los candidatos al examen de cazador miraban airadamente a Paristón. El joven rubio, lejos de tener miedo, estaba encantado. Su alma misma temblaba de emoción, sí, así, sin más. Esos ojos, deseando poder matarme, son simplemente demasiado maravillosos. Paristón estaba ebrio, hipnotizado. Se abrazó a sí mismo de éxtasis, aparentemente sin darse cuenta de la multitud que se abalanzaba hacia él. Pronto, fue rodeado. Entre ellos, el hombre musculoso y con el torso desnudo extendió la mano para agarrarlo, su movimiento era poderoso, pesado y extremadamente rápido. Chaval, voy a jugar contigo, yo, Donovan, no acepto que me llamen basura. Donovan. Es Hércules Donovan. Alguien llamó el nombre del hombre fuerte, Hércules Donovan, el 16 veces campeón consecutivo de la Copa Mundial de Powerlifting, con un récord de press de banca de 36 toneladas. Con él aquí, Splat. Antes de que la mano de Hércules pudiera siquiera tocar a Paristón, el guardaespaldas gordo a su lado lo derribó, convirtiéndolo en pasta de carne. Siseo, el olor penetrante a sangre llenaba el aire. El montón de pasta de carne yacía justo ante sus ojos. El sonido de respiraciones entrecortadas y contenidas se elevó una tras otra, seguida de gritos aterrorizados. Era un caos. La multitud circundante, como en un ensayo, se retiró al unísono. Mucha gente se agarró a las sillas y vomitó. Algunos incluso se desplomaron, sus piernas se dieron y se ensuciaron. La sala de espera, perfectamente perfecta, se había convertido instantáneamente en un infierno de pánico. Joven amo, ese gordo debería ser un potenciador. Un golpe de palma reforzado con aura era como un mazo. Quien golpeara moriría. No es que Donovan fuera débil, solo que, para una persona normal, luchar contra un usuario de Nen es una matanza unilateral. Goto, usando Bio, lo vio claramente, Roy, sin embargo, no reaccionó. En cambio, lanzó una mirada sorprendida a la chica curta sentada en diagonal frente a él. Su rostro solo se puso pálido un instante antes de volver a la normalidad. Su fortaleza mental era inusualmente fuerte. Vale, ya he dicho lo que tenía que decir. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién se opone? Con Donovan como ejemplo, Paristón sonrió y escaneó la sala. A sus pies había innumerables Donovans potenciales. La multitud guardó silencio. Alguien gritó. Vamos a reservar de nuevo. Quizá aún podamos lograrlo. No hace falta luchar contra este loco hasta la muerte. Unas pocas personas empezaron a irse, luego un pequeño grupo y después una gran multitud.
Tras unos 5 minutos, la enorme sala de espera estaba vacía, quedando solo unas 10 personas. Entre ellos estaban el hombre vendado, el encantador de serpientes, el chico del arco, el ninja, la chica curta, Goto y griega. Roy. Aplaude, 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 Paristón aplaudió. Parece que todos tenéis mucha confianza en vuestras habilidades, bien. Muy bien. La mirada del joven rubio los recorrió uno a uno, hasta posarse finalmente en Roy por un instante. Sonrió aún más feliz. Se sentó, apoyando la barbilla en una mano. Lo dije, os pedí a todos que me hicierais un favor. Como no vas a estar de acuerdo, entonces, Paristón los miró a todos juguetonamente. O os golpeo a todos hasta mataros, o os golpeo a todos hasta la muerte por mí. Elige. Dim dong, pasajeros del vuelo L8975, tengan en cuenta que el embarque ha comenzado. Por favor, diríjanse a la puerta L6 para abordar, dim dong. En ese momento sonó la emisión del aeropuerto, anunciando que los pasajeros del vuelo hacia la República ZBL podían comenzar a embarcar. La atmósfera cayó instantáneamente a un punto de congelación. El joven rubio simplemente los observaba en silencio. El encantador de serpientes y el chico del arco se miraron, resoplaron fríamente y se dieron la vuelta para marcharse. El orgullo les había hecho quedarse, pero el miserable destino de Donovan no podía ignorarse. Tenían que admitir que no podían vencer al guardaespaldas gordo junto al joven. Jejeje, quien entiende los tiempos es un hombre sabio, no dejes que os retenga a los dos. Paristón saludó a sus espaldas que se alejaban. Luego se giró para mirar al hombre vendado. El hombre se tensó, apretando el puño en silencio. Finalmente, miró a Paristón con miedo. Su intuición le decía que ese joven no era más débil que el guardaespaldas gordo que acababa de actuar. De hecho, era mucho más fuerte. En silencio, decidió darse la vuelta y marcharse, para reprogramar el siguiente vuelo. Solo espero llegar a tiempo. Vaya, ¿se ha ido todo el mundo? El ninja se frotó la cabeza calva, miró a Roy y Goto y dijo con pesar. Contaba con 3 contra 4, la ventaja estaba de mi lado. Pero ahora que esa se ha ido, un ninja no se queda bajo un muro que se derrumba, me largo de aquí. Con eso, su figura se iluminó y siguió al hombre vendado fuera del salón de espera para reservar de nuevo su billete. Pronto, solo quedaban Roy, Goto y la chica curta en el pasillo. La chica se subió las gafas de la nariz, cerró su libro de viajes y, sin decir palabra, se dirigió directamente a la salida. Al pasar junto a Roy, le dedicó un asentimiento educado. Roy le devolvió la sonrisa. Al otro lado de las filas de asientos, solo quedaban él y Goto. Uno estaba sentado con las piernas cruzadas, el otro tenía las manos en los bolsillos. Se sentaron en silencio de principio a fin, sin mostrar señales de irse. Wash. Un viento frío sopló en el salón de espera a través de la ventana de cristal. Paristón silbó, con los ojos sonriendo, como si hubiera predicho la situación desde hace tiempo. Abrió los brazos y dijo con elogio. La familia número 1 de asesinos del mundo realmente tiene prestigio. Con una sola frase, había descubierto la identidad de Roy. Detrás de él, los guardaespaldas gordos y delgados miraban hacia él, con expresiones llenas de sorpresa e incertidumbre. Jugar es jugar, hacer tonteo es bromear, pequeña Il. Puedo protegerte, pero si quieres que mate a un Soldic, no lo haré. El guardaespaldas gordo dijo esto y rápidamente apartó las manos. A su lado, el delgado guardaespaldas le fulminó con la mirada, frunció el ceño profundamente y tampoco dijo nada. Paristón se encogió de hombros. ¿Ves? Incluso mis hombres tienen demasiado miedo para hacer un ruido. Roy Soldic, ¿qué tal? Vamos a jugar a un juego, si pierdes, la salida es hacia afuera y a la izquierda. En cuanto a si ganas, me inclinaré y te despediré, sin ni una palabra más de tonterías. ¿Qué te parece? Joven amo, Goto miró a Roy. El chico cerró su cuaderno, entrelazó los dedos en forma de punta contra la barbilla y miró a Paristón con una sonrisa a juego. Creo que sería mejor matarte a golpes. Capítulo 94. No impongas a los demás lo que tú mismo no deseas. Roy vs rata del zodíaco. No hay nada nuevo bajo el sol. Ante el poder absoluto, todos los planes no valen nada. Si Netero hubiera sido más joven, o solo un poco más fuerte, incluso sin usar la rosa del pobre, habría matado al rey hormiga, y no a costa de su propia vida. Roy simplemente observaba a Paristón con una sonrisa. Sus miradas chocaron y parecieron chisporrotear en el aire. Detrás de ellos, Goto tenía las manos en los bolsillos, sujetando varias monedas. El delgado guardaespaldas recitaba en silencio las escrituras, aferrándose a la cruz en el pecho.
Una anciana pasó conduciendo en una máquina de limpiar suelos, barriendo el suelo. Paristón la miró, aplaudió y fue el primero en romper el estancamiento. ¡Qué pena! Enhorabuena, Roy Soldick. Has ganado. Este juego se llamaba sí o no. El bando que eligió no gana. Ya que rechazaste mi propuesta, el joven rubio se inclinó ante él e hizo un gesto invitante. Por favor. Roy le observaba con gran interés. Este joven calcula un paso, luego calcula cada paso. Su ingenio rápido es sobresaliente. Ya tiene los ingredientes para ser vicepresidente. Se levantó. Un paso, dos pasos, caminó hacia la puerta de embarque. Pasó junto a la anciana, que volvía a pasar la máquina de limpiar. Incluso tuvo el tiempo de sonreír y bromear. Abuela, ¿no es un poco pronto para lavar el suelo? No hay más remedio, tenemos un salario fijo. Si el jefe lo ve, me descontará el sueldo. Put, 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 luego pasó lentamente la máquina de limpiar. Roy asintió, sonriendo y saludándola. Cuídate. Dio unos pasos más, rozando el hombro de Paristón, y se detuvo en la taquilla. Paristón hizo lo que dijo, manteniendo su postura de reverencia. Detrás de él, los guardaespaldas gordos y delgados se tensaron, sus miradas fijas en Roy, sin relajarse en absoluto. Justo entonces, Goto le siguió con la pequeña bolsa, diciendo: «Joven amo, se ha olvidado su bastón». Roy acaba de recordarlo. Ah, claro. Extendió la mano detrás de él. La espada de caña, sostenida en la mano de Goto, Clan. Salió volando de su vaina. Atravesó el aire, emitiendo un zumbido agudo, y salió disparado hacia adelante como electricidad. Un destello frío brilló, cruzando el rostro apuesto de Paristón, dejando una marca sangrienta. Por fin, la agarró firmemente en la mano de Roy. Pequeña colina. Paristón. Vosotros. No te muevas. Una orden tajante, aturdió a sus compañeros. Paristón se enderezó. Sacó un pañuelo de bolsillo doblado del bolsillo del pecho de su traje, se limpió la sangre de la cara y miró a Roy con calma. ¿Por qué? Ya te he declarado ganador del juego. ¿Por qué seguías haciendo esto? El joven rubio dijo profundamente. Roy Soldick, no juegas según las reglas. Porque desde el principio, mi joven amo ni siquiera te vio. Goto, agarrando la funda, se acercó. Su mano derecha sujetaba varias monedas, listas en cualquier momento. Se acercó a Roy y se inclinó. Joven amo, por favor perdone mi presunción. Lo has hecho bien. Roy giró la espada en una mano, luego apuntó la punta hacia abajo y la clavó en el suelo. Cruzó los brazos y se apoyó en la espada de bastón, observando en silencio a Paristón y a sus dos hombres. Las presentaciones no son necesarias, ya lo sabes. Ya que es así, por favor, hacedme un favor, los tres. Paristón frunció el ceño. El chico sonrió ampliamente. Por favor, los tres, retiraos del examen de cazadores de este año. Asegúrate de que pueda aprobar. Whoosh, el viento frío se entró, llevándose todo el ruido. El boomerang que acababan de lanzar pareció volar de vuelta. La sala de espera quedó en un silencio absoluto. El rostro del delgado guardaespaldas se ensombreció. A su lado, el guardaespaldas gordo soltó una extraña risa de Yoo. Ambos flanquearon a Paristón. El joven rubio miró a Roy fijamente, luego se cubrió la cara y empezó a reírse. Al principio, la risa fue ligera, luego se hizo más fuerte, y finalmente estalló en una carcajada salvaje, que cortó abruptamente. Con el rostro oscuro, miró a Roy, exprimiendo unas palabras heladas de su boca. ¿Y sí, digo que no? ¿No? Roy sonrió. PFF. Dos soles saltaron a la existencia en sus pupilas. El cabello negro del chico ondeaba sin viento. Les echó un vistazo casual. Los guardaespaldas gordos y delgados detrás de Paristón dieron un paso atrás al unísono. Una campana de alarma sonó instantáneamente en sus mentes, como si habían sido desnudos y tirados a la calle, vistos hasta lo más profundo de su esencia. Apsu. Ojo del rompedelirios, ve a través de todas las falsedades. No soy una persona irracional. Roy agarró su bastón y dibujó una línea recta y delgada en el suelo, empezando desde la punta de su bota. Solo yo tomaré el próximo vuelo. Cualquiera que se atreva a cruzar esta línea, si extiendes la mano, yo corto la mano. Paso con el pie, yo le corto el pie. Al final de la fila, la espada de bastón giró y se posó en el hombro de Paristón. Roy preguntó con una sonrisa radiante, ¿qué te parece? Paristón. Podía sentir claramente la filosidad de la espada bastón. Su intuición le decía que si se atrevía a decir no, en el segundo siguiente, la hoja le cortaría el cuello.
El joven rubio respiró hondo varias veces. Al experimentar el fracaso por primera vez en su vida, su expresión cambió rápidamente. Finalmente, levantó ambas manos. Vaya, vaya, todo es un malentendido, un malentendido. Clark, Gore, ¿qué estáis esperando ahí parados? Vamos, mientras hablaba, Paristón retrocedió con cuidado hasta poder ver la punta de la espada bastón. Solo entonces suspiró aliviado. Le lanzó a Roy una mirada profunda, luego se dio la vuelta y se marchó. Detrás de él, los guardaespaldas gordos y delgados le seguían, escabulléndose como perros derrotados, toda su arrogancia anterior desaparecida. Joven amo, han retirado su aura. Goto le entregó la vaina. Roy realizó un movimiento sedoso, deslizando la hoja hacia el interior. Él respondió con un poco comprometido, luego se giró para que revisaran su billete y subieran. El joven mayordomo se subió las gafas de la nariz, echó un último vistazo al trío y siguió con la bolsa. La línea recta y delgada quedaba a 1 metro de la puerta de entrada. Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a cruzarla. BMMMM. Los motores movían las hélices, agitando el aire. 10 minutos después, el dirigible despegó. Fuera de la terminal, Paristón se apoyaba en una barandilla, mirando hacia arriba. El dirigible volaba cada vez más alto, convirtiéndose en un punto rojo en el cielo nocturno, y desapareció en un instante. El joven abrió los brazos, dejando que el viento frío le agitara el flequillo. No pudo evitar cerrar los ojos, su boca se curvaba en una sonrisa grotesca. Ah, así que esto es lo que se siente como fracasar. Roy Soldick, eres simplemente maravilloso. De verdad, de verdad. Quiero jugar contigo hasta la muerte, jejeje, jajaja. Su risa se disparó hacia las nubes. Los hombros de Paristón temblaron, dispersando una bandada de pájaros. Un pasajero que pasaba robó un reojo, escupió y murmuró: psicópata. Como resultado, los guardaespaldas gordos y delgados le miraron fijamente, y él huyó aterrorizado. Un momento después, el joven rubio se fue calmando poco a poco. El guardaespaldas gordo vio esto y preguntó con una sonrisa: «Pequeña colina, ¿seguimos haciendo el examen?» «Por supuesto», dijo con decisión. «A partir de ahora, donde esté Roy Soldick, yo estaré allí. ¿Y los demás?» El delgado guardaespaldas miró a la multitud de candidatos: el hombre vendado, el encantador de serpientes, el chico con arco, el ninja calvo que habían recomprado sus entradas y se habían reunido de nuevo en la sala de espera. Dijo sin expresión: «Si quieres jugar, podemos jugar otra vez, después de todo, ese tipo ya se ha ido, ¿no?» La expresión de Paristón era de aburrimiento. Estaba cansado de ello. Son todos basura, ni siquiera merecen lustrar los zapatos de Roy Soldick. No hay necesidad de perder tiempo con ellos, así lo dijo el joven. Capítulo 95. Constitución más de 100x. Calificación de Roy. Gracias a Saint Pat por despejar el camino, Roy tenía el dirigible para él solo. Los 3 niveles solo tenían a él como pasajero. Después de pasar unos 30 minutos comprobando cuidadosamente que fuera seguro, Roy se sentó con las piernas cruzadas en el sofá de la sala VIP y empezó a sumar sus puntos. Goto vigilaba la puerta. Alejó casualmente a una mosca que intentaba entrar en la habitación. La cadeneta que limitaba su crecimiento se rompió. Un dolor intenso y familiar se extendió por todo su cuerpo. Esta vez, Roy no lo alargó. Eligió apostar por completo. 50 puntos de energía vital se desperdiciaron de un solo golpe, dejó escapar un gruñido ahogado, casi perdiendo el conocimiento. Se mordió la lengua para mantenerse despierto, viendo cómo sus células aceleraban su división, sus huesos se engrosaban y alargaban, sus fibras musculares se rompían y recombinaban, su cabello caía y volvía a crecer. Por fin, hubo un don, un temblor en su corazón. Visiblemente, una versión más grande de Roy se despojó de su antigua piel, recibió nueva vida. Pista. Constitución más 50. Nombre: Roy Soldick. Constitución: 75,7, 125,7, nota. La media de la persona es 1 aura mostrada. D, 170, 10.000, D 200, 10.000. Observación. Valoración basada en hormigas quimera, el líder de escuadra de élite es D, el líder de escuadrón es C, los 3 guardias reales son B, el rey hormiga es B. Aura potencial. D, 236, 10.000, D 8.431, 10.000. Observación. Valoración basada en hormigas quimera, crack, crack, crack. Roy se encogió el cuello, estirando su nuevo cuerpo. Las articulaciones de todo su cuerpo crujieron como petardos, atrayendo la atención de Goto. «Joven amo, ¿está bien?», preguntó el mayordomo desde fuera de la puerta. «Estoy bien».
Ahí ya la puerta se deslizó y se abrió, revelando el rostro heroico y extraordinario de Roy. Goto echó un vistazo y estaba atónito. En solo unos segundos, el joven amo parecía haber crecido una cabeza más, y era un poco más corpulento. El chándal que llevaba puesto claramente tendría que ser reemplazado de nuevo. Estaba tan tenso que sus músculos estaban a punto de reventar. Vamos, es hora de comer. Su estómago rugía de nuevo, necesitaba alimento urgentemente. Roy fingió no ver la sorpresa en los ojos de Goto y caminó primero hacia el comedor. El joven mayordomo volvió en sí y siguió un paso detrás, mirando en silencio la ancha espalda de Roy, recordándole vagamente a Silva. Pensó para sí. Joven amo, es realmente, crecer demasiado rápido, mundo de los cazadores de demonios. El año nuevo había pasado hace más de un mes. El entrenamiento de espada de Roy se quedó estancado en 59.000 golpes. No había avanzado durante 10 días consecutivos. Aunque el chico no había dicho nada, todos, incluidos Urokodaki Sakonji, Sabito y Makomo, podían percibirlo claramente. Eiichiro había alcanzado el límite absoluto para su edad. Tarde por la noche, el chico dormía plácidamente sobre el can. Una lámpara de aceite estaba encendida silenciosamente en una esquina de la choza de madera. Un anciano con una máscara kangú estaba sentado bajo la lámpara, escribiendo una carta de recomendación. Como antiguo Ashira del agua y también cultivador, Urokodaki Sakonji tenía el deber de informar de los genios que descubría a su superior, el actual jefe del clan Ubuyashiki, Ubuyashiki Kagaya. Los demonios eran poderosos hoy en día. Un genio más significaba un pequeño atisbo de esperanza. Urokodaki Sakonji levantó el pincel, eligiendo cuidadosamente sus palabras mientras escribía. A su lado, el viento fantasmal de Makomo giraba alrededor de la piedra de tinta, ayudándole a moler la tinta. Detrás de él, Sabito se apoyaba en una columna, observando. En cuanto a Shinsuke, Fukuda y los demás, se habían calmado mucho desde que se reunieron con Urokodaki. Les gustaba quedarse mirando fijamente desde las vigas y rara vez salían. Oye, ¿qué rango crees que le dará el maestro a Eiichiro? Makomo asomó la cabeza, observando curiosa a Urokodaki escribir. Al verle detenerse cuando estaba a punto de asignarle el rango a Eiichiro al final, preguntó curiosa a Sabito. Sabito cerró los ojos pensativo. Si se basara en el sistema actual de rangos del cuerpo de cazadores de demonios. Aoi, Misunoe, Kanoto, Kanoe, Tsuchinoto, Tsuchinoe, Inoto, Inoe, Kinoto, Shen. Yo pondría a Eiichiro como Shen. El chico zorro analizó cuidadosamente, las cazadoras por debajo de Inoue son completamente inútiles contra demonios. Normalmente son responsables de transmitir inteligencia y logística. Los que están por encima de Inoue pueden luchar junto a una Ashira y ofrecer un poco de ayuda. Kinoto puede enfrentarse a demonios comunes solo, pero si se encuentran con una de esas poderosas lunas demoníacas, siguen sin ser rival. Y Eiichiro, Sabito abrió los ojos, miró al chico que dormía plácidamente sobre el can y dijo profundamente. En mi apogeo, si lo conocía, me mataría al instante. Así que, creo que con su habilidad y potencial, es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse solo a las lunas inferiores que mencionó Hiyu. Clasificarlo como Kinoe, como reserva a Ashira, no es ningún problema. Maestro, Sabito clasificó a Eiichiro como Kinoe justo cuando Sabito terminó de hablar, el viento fantasmal rozó la piedra de tinta y escribió una línea de pequeños caracteres sobre la mesa. Makomo puso una cara juguetona a Sabito, habiéndole traicionado. El chico zorro simplemente sonrió impotente, sin hacer ningún esfuerzo por corregirse. En fin, Shen era Shen. Lo que él, Sabito, había decidido, no cambiaría. Urokodaki Sakonji sonrió. Giró la cabeza hacia un lado, sabiendo que Makomo estaba justo allí, y preguntó suavemente. ¿Y tú? ¿Crees que Eiichiro debería ser Kinoe? Haré caso a lo que diga el maestro Makomo. Sin pensarlo dos veces, pateó el balón de vuelta. Otra fila de caracteres apareció sobre la mesa, con un animado emoji de lengua afuera al final. Urokodaki Sakonji observaba con una sonrisa. Tras un largo momento, asintió. Entonces démosle a Kinoe. Con eso, levantó el pincel y escribió un gran carácter Kinoe en la carta de recomendación. Después de Kinoe, añadió un carácter Upper convirtiéndolo en Kinoe Upper. Finalmente, pensó un momento y añadió un comentario. Me atrevo a informar al maestro que, si alguien en el futuro puede matar a Musan Kibutsuji, será mi discípulo Kamado Eiichiro. Más que decir, pero me detendré aquí. Noche del 12 de marzo. Urokodaki Sakonji, respetuosamente. Levantando el pincel, el anciano cogió el papel y lo sostuvo frente a la lámpara para soplar la tinta seca.
Ese último comentario se reflejó en sus ojos, claramente iluminados. Sabito y Makomo se miraron, sin palabras. Un solo pensamiento cruzó por sus mentes, aún así, habían subestimado la posición de ese tal Eiichiro en el corazón de su maestro. La chica se giró rígidamente para preguntarle a Sabito, ¿cuál era el rango de Hiyushi-sou? Sabito guardó silencio un momento, luego pronunció una palabra. Kinoto. Wosh. A principios de la primavera, la nieve del monte Sagiri aún no se había derretido por completo. El viento frío hacía vibrar la ventana de papel. La sala cayó en un largo silencio. Tras terminar la carta, Urokodaki Sakonji deslizó la ventana para dejar entrar al cuervo. Juntó los registros diarios de entrenamiento de Roy y la carta, los metió en un pequeño tubo de bambú y lo ató a la pata del cuervo. Con un movimiento de la mano, la liberó. Kau, el cuervo dejó caer una pluma negra, batiendo las alas y dirigiéndose hacia el bosque. Unos días después, llegó a la finca Ubuyashiki, dando vueltas sobre los terrenos. En ese momento era mediodía. Dentro de la casa principal, se celebraba una reunión Ashira para discutir un plan de ataque, ya que se había encontrado un rastro de la luna superior 3, a casa. De repente, oyeron el grito de un cuervo. Ubuyashiki Kagaya extendió un brazo, dejando que el cuervo se posara en su mano. Abrió el tubo de bambú, desplegó la carta y comenzó a leer. Al final, sus pupilas temblaron, y lanzó una mirada ambigua a Hiyuto Mioka, que estaba arrodillado abajo. Pausó la reunión. Los 9 Ashira miraron. El pilar de piedra, Meiji Mejima, habló. Maestro, ¿ha pasado algo? Ubuyashiki Kagaya guardó silencio durante mucho tiempo, luego hizo un gesto para que Hiyuto Mioka se acercara. Hiyu, léela a todos. Sí. Capítulo 96. Las diversas reacciones de los 9 Ashira décimo Hiyuto Mioka. Se apresura. Hiyuto Mioka era un niño tranquilo e introvertido. Proteger al maestro y erradicar demonios era su ambición de vida. Al mismo tiempo, Hiyu también era un niño muy nostálgico y sentimental. Siempre escribía cartas para saludar a su amo durante las vacaciones. El aori rojo que llevaba era un recuerdo que le dejó su hermana, Tsutako. Cuando su hermana fue asesinada por un demonio mientras le protegía, el niño decidió seguir viviendo también por su hermana. Recibió la carta de Ubuyashiki Kagaya. Con solo una mirada, confirmó que era la letra de su maestro Urokodaki Sakonji. Pensando en cómo no había regresado para Año Nuevo este año porque estaba investigando las huellas de Akasa, el joven sintió una punzada de culpa. Recogió sus pensamientos y empezó a leer en serio. Que el amo esté bien. De Urokodaki Sakonji. Hace medio año, acepté a un estudiante llamado Kamado Eiichiro. Su talento es extraordinario. Estoy informando especialmente al maestro. Así que el maestro ha tomado a un nuevo alumno. Hiyuto Mioka no pudo evitar sentirse feliz por su maestro. De hecho, siempre supo que su maestro estaba sufriendo, especialmente después de que Sabito muriera protegiéndole del demonio de la mano. Había caído en la desesperación. Para él, poder superar eso no fue nada fácil. Hiyu le levantó el ánimo y siguió leyendo. Eiichiro es el niño más increíblemente talentoso que he visto en mi vida. Según su hermano pequeño, Tanjiro, antes incluso de ser mi alumno, ya había matado demonios solo 2 veces. Los ojos de Hiyu cambiaron. Este nuevo discípulo menor mío tiene realmente habilidad. Continuó leyendo. Cuando lo conocí, pasó menos tiempo del que se tarda en beber una taza de té para aprobar mi examen de selección. Después de eso, en menos de medio mes, completó sus primeros 10.000 swings de práctica. Su tajo puede salir de su espada, alcanzando una distancia de 3 metros, 10.000 golpes en medio mes, y un tajo que sale de la hoja. Eiichiro es más fuerte que yo. El hombre de pelo amarillo con puntas rojas era el Ashira de la llama, Kyojuro Rengoku. El talento debe realizarse antes de que se vuelva extravagante. Kyojuro, no hace falta ser modesto. Un hombre de pelo blanco envuelto en una diadema preciosamente enjollada, adornos dorados en cada oreja y 2 espadas cortas en la espalda unidas por una cadena. El Ashira del sonido, Tengen Uzui escuchó esto. Recordó su propio difícil camino de ninja cuando era joven y no le sorprendió demasiado. Al contrario, el chaval aturdido a su lado estaba aún más tranquilo. Muichiro Tokito, como siempre, no estaba interesado en nada, indiferente a todo. 10.000 swings en medio mes. Perdón, pero él fue el hombre que se convirtió en Ashira en solo 2 meses. Siseo, la serpiente blanca Kaburamaru movió la lengua, pareciendo impaciente. Si el maestro no hubiera pedido a Hiyuto Mioka que leyera la carta, Obana Iguro no habría estado interesado en escucharla en absoluto. No era tan interesante como el haiku que escribió.
A su lado, el Ashira del viento, Sanemi Shinasugawa, estaba aún más irritable. Reprimía desesperadamente su agitación interna, intentando no ser grosero delante del maestro. En cuanto a algún genio, algunos Eiichiro, no era ni de lejos tan satisfactorio como matar demonios. Hiyou, sigue leyendo. Percibiendo la inquietud, el pilar de piedra, Gyomeji Mejima, aplaudió con las palmas de las manos. Silencio. El aire en la casa principal pareció estancarse por un momento, y de inmediato quedó en silencio. Hiyu Tomioka miró a Ubuyashiki Kagaya. Este último le asintió animándole. El joven continuó leyendo. Eiichiro, 2 series de 10.000 en 2 meses, 3 series en 3 meses, 4 en 4, 5 en 5, y ahora se acerca a su sexta tanda. Su tajo puede incluso salir de su espada y alcanzar una distancia de 20 metros, y esto es antes de que le haya enseñado cualquier estilo de respiración, basado solo en sus propios esfuerzos, El ambiente en la habitación, después de estar inquieto, luego se cayó a la fuerza, por fin había tenido un cambio sutil. La Ashira de los insectos, Shinobu Kocho, tenía un destello en los ojos. Si es realmente como dice el maestro Urokodaki, entonces debemos admitir que este niño es talentoso. La joven Shinobu Kocho había estado interesada en la farmacia desde la infancia. Para recetar la medicina adecuada, había devorado libros médicos sobre anatomía humana. Tenía un profundo entendimiento de lo que el cuerpo humano era capaz. Afirmó con franqueza. Al menos, demuestra una cosa. Eiichiro nació con un físico poderoso, nada menos que el de un demonio promedio. Mientras hablaba, miró a Gyomeji Mejima. Aquí había otro cuyo físico no era menos que el de un demonio, quizá incluso más grande. Namu Amida Butsu, Gyomeji Mejima jugueteaba con sus cuentas de oración y volvió a llorar. No estaba claro si había encontrado un alma afín o qué, pero se emocionó hasta las lágrimas. Hiyu Tomioka absorbió todo esto. Siguió mirando el final de la carta, leyendo. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no pudo pronunciarlas. Se quedó paralizado. Y entonces, la habitación perdió instantáneamente todo sonido, volviendo al silencio. ¿Has terminado? Sanemi, que no oyó nada durante mucho tiempo, no pudo evitar fulminarle con la mirada, sus pupilas dilatadas llenas de vasos sanguíneos. Hiyu Tomioka no respondió. Los otros Ashira también miraron sorprendidos, el joven finalmente pareció reaccionar. Giró el cuello rígido para mirar a Ubuyashiki. Kagaya sonrió. Leeré el resto. Sí. La carta volvió a su mano. El jefe de la familia Ubuyashiki, que había estado luchando contra Musan durante casi 1000 años, miró alrededor de la sala. Dijo con intención. Así que he calificado a este niño, Eiichiro, como Kinoeuper. Si alguien en el futuro puede matar a Musan Kibutsuji, será mi discípulo Kamado Eiichiro. Es ese nombre. Urokodaki Sakonji, ¿verdad? Tiene mucho valor. Boom. El ambiente en la sala se encendió al instante. Kyojuro Rengoku estalló en carcajadas. Jajaja, de verdad quiero conocer a este chico. Para que el antiguo Ashira del agua respalde por él, debe ser realmente extraordinario. Quizá es solo para aparentar. Me gustaría ver si ese niño es tan extravagante como imagina, como para siquiera poder matar a Musan. Tengen Uzui también estaba interesado. A su lado, Muichiro Tokito lo miraba con sus ojos vacíos y dijo, ¿se acabó? La pilar del amor, Mitsuri Kanroji, asintió con énfasis. Su estómago rugió. Tenía hambre otra vez. Me pregunto si este chico Eiichiro puede comer tanto como yo. Las reacciones de los Ashira variaron. Finalmente, el pilar de piedra, Gyomeji Mejima, dijo, Maestro, por favor, trae a ese niño aquí para que lo vea. Si realmente es talentoso, debemos cultivarlo. ¿Quién irá? Preguntó Ubuyashiki Kagaya, aceptando. Los Ashira, todos, excepto Muichiro, que estaba soñando despierto, se giraron para mirar a Hiyu Tomioka. Ubuyashiki Kagaya también dirigió su mirada hacia él. Hiyu Tomioka. ... Él soltó 2 palabras con frialdad. Iré. Su mano agarró la empuñadura de su espada. Había tomado una decisión. Déjame a mí, su discípulo mayor, ponerle a prueba si realmente merece tal evaluación del maestro. El joven, normalmente callado y reservado, rara vez estaba tan encendido. Ese mismo día, un cuervo Kasugai alzaron vuelo hacia el monte Sajiri, llevando la noticia de que Hiyu Tomioka regresaba. A la misma hora, eran las 5:30 de la mañana. Roy, habiendo terminado la cena servida por Goto, volvió a usar el sueño profundo para atravesar el pasaje onírico y llegar al familiar mar de la cognición.
Nadó brevemente en el mar, luego extendió la mano y empujó la puerta hacia el mundo de los cazadores de demonios. La familiar sensación de caída le invadió. Cuando el chico abrió los ojos de nuevo, los hermosos ojos de Makomo ya no estaban frente a él. Parecía que desde que supo que Roy podía verla, la niña le había estado evitando. Cuando hablaban, ella enterraba la cabeza, aparentemente temerosa de mirarle a los ojos. Fue un poco gracioso, y también un poco frustrante. En cualquier caso, Roy no le prestó atención. Como siempre, desayunó con su maestro y salió a practicar la espada. Hoy, su constitución se había disparado. Quería ver si podía romper el cuello de botella que no había podido superar en días. Capítulo 97. El sol rojo templando el corazón X. El shock de Urokodaki Sakonji. Roy empujó la puerta y se adentró en el bosque de la montaña. El invierno había pasado, y a principios de primavera, la vegetación empezaba a brotar. El monte Sahiri, que no recibe sol durante todo el año, ganó apenas algunos toques de verde, rebosantes de vida. Sabito le siguió sin decir palabra. Makomo se quedó con Urokodaki Sakonji, agitando de vez en cuando un viento fantasmal para ayudarle a limpiar las virutas de madera de su talla. Cuando volvió a mirar, Roy mantuvo la postura, con los pies clavados al suelo, usando la cintura como pivote para mover su núcleo, lo que activaba sus codos y conectaba con sus manos. Blandió su espada continuamente, el conteo acercándose rápidamente a los 5000. ¿Cuántos golpes? Makomo voló hacia un árbol, colocado junto a Sabito. Ella, que empezó a confundirse cuando el recuento superó los 3000, se rindió decididamente, entregando la tarea a Sabito. 4900. ¿Eh? Makomo miró al cielo. Aún quedaba mucho tiempo hasta el anochecer, y ya llevaba 4900 golpes. Podría ser. ¿Eiichiro va a romper su cuello de botella hoy? No sé si lo romperá. Sabito dijo. Solo sé que hizo una pausa a mitad para comer unos dango y beber una tetera de té caliente, descansando media shichen, 1 hora. Makomo. Solo podía ser él, si fuera cualquier otra persona, se les habría caído la boca de la sorpresa. La chica se dijo a sí misma que no debía sorprenderse. Ya debería haberse acostumbrado a esto. Su mirada volvió aturdida a Roy. Su ceja se frunció y volvió a quedarse atónita. Porque parece que, después de solo una noche, ese tal Eiichiro ha vuelto a crecer. ¿Tú también te diste cuenta? Las mangas y los pantalones del chico que blandía la espada eran claramente una talla menos, dejando al descubierto sus muñecas y tobillos. Sabito soltó un leve suspiro. Cuando mis padres aún vivían, solían contarme una historia. Dijeron que no se adentrara en el bosque de bambú después de que lloviera, por miedo a que los brotes de bambú, que crecían más altos, saltaran y golpearan a la gente. No lo creía entonces, pero ahora, el chico zorro se rió de sí mismo. Aunque Eiichiro de repente me dijera que se ha transformado de un tallo de bambú, no me sorprendería. Shizuru está bromeando, dijo Roy mientras levantaba la mano para otro golpe. La luz de la espada silbó, dispersando la niebla. No estoy bromeando. Sabito cruzó los brazos, con la voz llena de envidia. Si hubiera tenido una 10ª parte de tu fuerza entonces, no habría muerto a manos de ese tipo. No necesito una 10ª parte, solo una 20ª parte está bien. Makomo apoyó la barbilla en la mano y llamó a Roy. Oye, Eiichiro, ¿puedes decirme qué comes para crecer tan rápido? La niña siempre había sido cohibida por su altura, y seguía pensando en ello incluso después de la muerte. Sabito puso los ojos en blanco, exasperado, sin saber qué decir. Roy blandió su espada de nuevo, sonriendo sin responder. No puedo decir comerte. En cuanto a almas y resentimiento, los discípulos mayores presentes probablemente no eran más débiles que la hermana de Meritonio. De hecho, porque habían practicado estilos de respiración, sus almas se condensaban como si fueran tangibles. Pensó, la energía vital sería excepcionalmente abundante. Al pensar en esto, Roy se sorprendió de que tuviera una idea tan perversa considerar realmente comerse a sus compañeros discípulos solo por codicia. Frunció el ceño, dándose cuenta rápidamente de que algo iba mal. En su propio corazón, acechaban muchas emociones negativas. Normalmente no los había notado, pero ahora que se calmaba para examinarlos. Algunos provenían de las almas vengativas asesinadas por el terrorista Joker, otros de la chica y otros usuarios de Nen torturados hasta la muerte por Grinder Harrison, algunos de la hermana de Meritonio y de las víctimas que él había convertido en arte o triturado en pasta de carne. Incluso Nanokji, a quien Roy había rescatado primero, estaba entre ellos. Estas víctimas en realidad no guardaban rencor hacia Roy en sí.
Habían estado inactivos, sin intención de rebelarse, hasta hoy, cuando las palabras de Makomo despertaron su codicia y empezaron a despertar. Roy frunció el ceño, perdido en sus pensamientos. Una persona, como individuo independiente, es inevitablemente compleja. El corazón humano no puede ser impecable. Siempre habrá un lado positivo y otro sucio, existen por separado, pero también son una oposición unificada. En ese caso, como elegí aceptarlos, inevitablemente tengo que aceptar su suciedad junto con ellos. El chico fue llegando poco a poco a un entendimiento. Empezó un swing, y el balón se fue desviado. Esta es la llamada ley del intercambio equivalente. Si quiero aumentar mi fuerza, debo asumir los riesgos que conlleva ese aumento de fuerza. SHH. Sabito notó que la postura de Roy había flaqueado y rápidamente le hizo una señal a Makomo para que no le distrajera más. Makomo también sabía lo que importaba y se calló. El ceño de Roy estaba fuertemente fruncido. Tras identificar el problema, corrigió rápidamente su postura y siguió blandiendo su espada. Su mente corría, intentando averiguar cómo expulsar esas emociones negativas. De lo contrario, si se acumulaban, era muy probable que, tal como había dicho su padre Silva, su mente se retorcería y caería en la locura. Inconscientemente. El chico blandió su espada. El recuento superó los 5000, superó los 50.500, 1006, 57, 59, se acercaba rápidamente a los 6000. En el momento exacto en que Sabito contó el columpio 5999, el sol poniente rompió la niebla, proyectando un rayo de luz sobre el rostro de Roy. Un calor subió inmediatamente a su corazón. Hizo una pequeña pausa. 2 soles PFF. Encendidos en sus ojos. Viendo a través de toda falsedad y confusión. Así es, el sol sale, la noche se retira, donde quiera que brille el sol, toda la suciedad se retirará naturalmente. Un destello de inspiración. Roy tuvo una epifanía repentina. Cerró los ojos suavemente, visualizando en silencio el sol en su mente. BZZ, una resonancia inexplicable irradiaba de él, atravesando a Sabito y Makomo, haciendo temblar sus cuerpos espirituales. Se quedaron mirando fijamente. El Asauchi que sostenía a Roy empezó a mostrar manchas rojas. Al principio, solo había 2 o 3 puntos dispersos, luego una línea, después se conectaron en un parche, y finalmente se extendió por toda la hoja. Aquí, en el monte Sahiri, envuelto en niebla todo el año, floreció con una deslumbrante luz roja. Mientras el chico blandía la espada en diagonal, todas las emociones negativas que acechaban en lo profundo de su corazón se desplomaron de un solo golpe, convirtiéndose en hilos de humo negro que salieron de la parte superior de su cabeza. Atrapados por el viento, fueron aniquilados hasta la nada. Después vino un enorme tajo en llamas. Cruzó una distancia de casi 30 metros, cortando una estaca de madera, abriendo el suelo, partiendo un abedul y deteniéndose a solo una pulgada de los dedos de los pies de Urokoraki Sakonji. ¡Bum! El abedul cayó, levantando una nube de nieve. En la vasta blancura, el anciano que había venido bajo la cobertura de la noche para comprobar la práctica de su discípulo, tenía la máscara Tengu en la cara resquebrajada. Se partió en dos por la mitad y cayó al suelo, revelando el rostro sorprendido, sin palabras y desgastado debajo. Una hoja roja, aura de espada ardiendo como llamas, su memoria fue instantáneamente retraída a varios años atrás. Fue el día en que su querido discípulo, Hiyu Tomioka, completó su entrenamiento, y también un día de su propia tristeza silenciosa. Ese día, Hiyu, con la ayuda de Sabito, aprobó la selección final en el monte Fujikasane y se convirtió oficialmente en miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Estaba en casa, esperando a que el herrero entregara su espada, recordaba claramente algo que el hombre dijo cuando hizo que Hiyu probara la hoja. Buscaba a un espadachín que pudiera poner de rojo su espada Nichirin. O mejor dicho, toda la aldea de los herreros buscaba a ese espadachín. Y ahora. Aganesuka Otaru, el hombre que has estado buscando, ha sido encontrado. Capítulo 98. Quiero que el sol brille sobre la tierra. Quiero que los demonios no tengan donde esconderse. Maestro, creo que estoy listo para comenzar la siguiente etapa de aprendizaje. El resplandor rojo se desvaneció y la hoja corta volvió a su forma original. Roy lo enfundó con destreza. Pista. Esgrima más 70. Las llamas se disiparon. El suelo quemado y el abedul en llamas estaban justo delante de él. Urokoraki Sakonji miró al chico con la mirada perdida, su mente repasando ese tajo que había atravesado la niebla y acogido la luz. Calculaba que nunca lo olvidaría, ni siquiera en la muerte. ¿Has llegado a tu límite? El maestro no había olvidado las palabras de su discípulo.
Roy había dicho que aprendería el estilo de respiración solo cuando llegara a su límite. Urokodaki Sakonji había respetado su deseo y había estado esperando. Sabito y Makomo saltaron hacia abajo, aterrizando a cada lado del anciano. El chico y la chica, habiendo recuperado el sentido, miraron fijamente a Roy. Incluso después de ser sorprendidos una y otra vez, sus ojos no podían ocultar su asombro. Un genio no puede medirse con el sentido común. La sensación agridulce de que las percepciones se rompieran una y otra vez llenaba sus corazones. Los ojos de Sabito ardían intensamente mientras decía: Eiichiro, estoy de acuerdo con tu idea. El chico zorro miró la niebla que se acumulaba de nuevo, bloqueando la luz del sol del bosque, y dijo en voz baja: el monte Sahir y ya no puede contenerte. Y tú, te mereces un mundo más amplio. Ya sea que cogas tu espada para matar demonios o bajes la montaña a viajar, en el futuro, cuando vayas al monte Fujikasane y nos venjes, por favor, debes llevar nuestra parte contigo y vivir una vida brillante, yo también. Makomo sonrió, sus hermosos y grandes ojos curvados en dos medias lunas. Ese tipo, masticándome, dolía muchísimo. Cuando llegue el momento, no lo dejes pasar. Córtala en trozos por corte, uno a la vez. Sabito le lanzó una mirada. Nunca había visto a Makomo ser tan despiadada. Pero en su corazón, estaba completamente de acuerdo con ella. Los demonios son demonios. No merecen ninguna simpatía, vale. La respuesta de Roy fue concisa. Memorizó silenciosamente sus palabras. Después de experimentar el sol rojo templando el corazón, el chico volvió a mirar a Urokodaki Sakonji, con una nueva capa de encanto y libertad en sus ojos. Debo informar al maestro que este discípulo fue egoísta antes. Siempre pensaba en superarme a mí mismo, o al menos en no ser peor que ciertas personas. La imagen de Netero cruzó por su mente. El chico dijo: ahora, quiero salir. Quiero entrar en este mundo tan amplio, llevándome tanto mi cuerpo como mi corazón. Haz más, ve más, salva a más gente. Si hay menos demonios en este mundo, eso siempre es algo bueno, por supuesto, sonrió Roy, mostrando una hilera de dientes perlados. Si tengo la oportunidad de matar al rey demonio, para que los demonios ya no se atrevan a causar problemas donde quiera que brille el sol, creo que, cuando vuelva para rendir homenaje a mis discípulos mayores, podré mantener la cabeza alta y no me hablarán mal, Eiichiro, mocoso. Así que nos has estado chivando a nuestras espaldas, si ese día realmente llega, ni siquiera tendrás que decirlo. Simplemente haremos que Fukuda haga el suicidio para que todos lo celebren. Me parece bien. Os mataré a los dos a la vez. Wosh. Un viento fantasmal pasó junto a ella, sacudiendo las ramas. Shinsuke y Fukuda volaron sobre ellos, dando vueltas. Aterrizaron a cada lado del chico, cada uno poniendo un brazo en su hombro. Detrás de ellos iban Shimizu, Watanabe, Kuji y todos sus otros discípulos mayores. En ese momento, el sol se estaba poniendo al oeste, y un tono rojo se distinguía débilmente en el horizonte a través de la densa niebla. Urokodaki Sakonji escuchó en silencio mientras el chico hablaba. Incluso sin Nen para ayudar, sabía que todos estaban allí. Es bueno que estén todos aquí, está bien, el anciano le lanzó una mirada profunda. Espérame bajo la cascada mañana por la mañana. Se alejó, con las manos entrelazadas a la espalda, pisando la nieve. La máscara Tengu quedó en el bosque. Tuvo una premonición. Pronto, ya fuera él, sus viejos amigos retirados o las incontables personas corrientes del mundo, ya no tendrían que esconderse, viviendo bajo la sombra de los demonios. Tal como había dicho su discípulo, el sol, al final, dispersará la oscuridad. Tap, toque, sus pasos se desvanecieron en la distancia. Cayó la noche, oscura como la tinta. 3 días de viaje desde el monte Sahiri, un joven, con la mano en la empuñadura de su espada, corría a la luz de la luna, ansioso por regresar a casa. Tenía ojos azul marino y su largo cabello negro recogido en una coleta baja. Su uniforme negro de cazador de demonios estaba ceñido con un simple cinturón blanco. Una ori, con un lado rojo y el otro mezcla amarillo verdoso, colgaba sobre su espalda, ondeando con el viento mientras corría. Hiyu Tomioka avanzaba. Una vez aceptada una orden, debe llevarse a cabo hasta el final. Esto era una misión. Un nuevo discípulo junior había entrado en su campo de visión. Esto era curiosidad. Para poner a prueba su talento, esto era anticipación. Bajo el rostro silencioso y frío de Hiyu, tenía esperanza en este viaje. Pero también estaba ansioso, temía decepcionarse y temía que su amo le regañara por no volver para el año nuevo. En resumen, su corazón no podía calmarse.
En cambio, la persona que esperaba estaba en ese momento acompañando a la persona que le preocupaba, disfrutando de un suntuoso banquete de jabalí. Luego, con la brisa clara y la luna brillante, se tumbó sobre el can con la ropa y entraba dulcemente en el mundo de los sueños. La sensación familiar de caída volvió. Cuando Roy salió del mundo de los cazadores de demonios, cruzó el mar de la cognición y atravesó el pasaje onírico de regreso al mundo de los cazadores, el cielo fuera de la escotilla del dirigible ya estaba claro. Mirando desde lo alto, podía ver claramente el sol rojo asomando desde el horizonte. Roy, de forma poco habitual, había dormido hasta las 6 de la mañana, lo cual era un milagro. Se levantó de la cama y, como siempre, se lavó y salió a correr por la mañana. Goto ya había preparado pasta de dientes y un vaso de agua. El joven mayordomo miró al chico. El joven amo está de buen humor hoy. Normalmente, aunque nadie le despertara, su reloj biológico de las 4 de la mañana le despertaba. Pero quizá porque las emociones negativas ocultas en lo profundo de su corazón habían sido expulsadas, Roy sintió una sensación de consuelo y alegría sin precedentes, y así, por primera vez, durmió un poco más. Está bien. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. El chico empezó a correr arriba y abajo por el dirigible, dirigiéndose finalmente directamente a la cubierta. Extendió los brazos para abrazar la luz del sol, cerrando los ojos para disfrutar de la rara paz. Llegó una llamada telefónica, rompiendo la tranquilidad. Es una llamada de casa. El joven maestro Iyumi salió corriendo sin informar a la familia. Su destino es el examen de cazador. Goto colgó el teléfono y miró a Roy con cautela. Las órdenes del amo son que vigiles al joven maestro Iyumi, para que no le mate nadie. ¿Es alguien matándolo, o él matando a otro? El chico se burló. Goto. Pensando en la personalidad del joven maestro Iyumi, es muy difícil de decir cuando volvió a mirar, el joven maestro ya se había ido. Rápidamente dio 2 pasos para seguir. Dim dong, dim dong. Atención, todos los pasajeros, este vuelo está a punto de llegar al aeropuerto de Narita en la República Zeta Berel. Por favor, revisen sus pertenencias personales y prepárense para desembarcar. A las 8 de la mañana, el dirigible llegó a la República Zeta Berel. Tras salir del aeropuerto, tomaron un ferry. En la cubierta, el amo y el sirviente estaban uno detrás del otro. En menos de una hora, pudieron ver una isla con forma de ballena a lo lejos. Era una entrada al examen de cazador, y también el lugar donde comenzó toda la trama Cazador X Cazador. Roy sintió la brisa marina, dejando que su flequillo se balanceara. Pensó en Gon, Killua, Kurapika y Leorio. Un momento después, 10 años antes, pisó esta tierra donde comenzó el sueño. Capítulo 99. Isla Ballena decimo. La búsqueda de Jin por parte de Kite. La isla de la ballena no es grande. Ni siquiera es tan grande como la finca de la familia Soldic en la montaña Kukuroro. Pero comparado con el frío de la montaña Kukuroro, la isla de la ballena tiene pueblos y mercados. Dependiendo del examen de cazador para atraer a un gran número de candidatos cada año, su industria turística y prosperidad superan con creces a las de la montaña Kukuroro. Los vendedores ambulantes vendiendo sus productos, los hoteles y restaurantes ofreciendo descuentos para atraer clientes, los artistas callejeros haciendo malabares y espectáculos, todo esto era un ambiente animado que la montaña Kukuroro carecía. Siguiendo a Roy, Goto incluso vio a muchos individuos vestidos de forma extraña. Llevaban, colgaban o sostenían todo tipo de armas y equipos, pavoneándose descaradamente por las calles. Probablemente eran candidatos que habían llegado en una promoción anterior. Joven amo, hay un restaurante delante con una decoración bonita. Comamos allí. Tras un breve paseo, era hora de comer. Goto vio un restaurante delante que iba bien al mercado. El salón principal estaba lleno de gente y más de la mitad, así que supuso que la comida debía de estar decente. Roy deambuló por el mercado, sintiendo como si hubiera regresado instantáneamente al pasado. Su casa en esa vida anterior también tenía escenas callejeras como esta. Perdido en sus recuerdos, pasó justo delante del restaurante y en su lugar le preguntó a Goto: ¿Tu móvil puede hacer fotos? Goto se quedó atónito. Si hubiera sabido que el joven amo quería hacer fotos, habría traído la cámara. Asintió y dijo: puede ser. La calidad no es muy buena. No existían smartphones en esa época. La mayoría de los teléfonos eran de botones. Un teléfono de tapa se consideraba de gama alta. Roy lo sabía y no insistió. Condujo a Goto por las calles y callejones, alejándose del bullicioso centro de la ciudad, caminando poco a poco hacia un lugar más tranquilo. Pasaron por un prado verde y frondoso, y se podía ver vagamente una pequeña taberna.
Era un edificio unifamiliar típico de estilo japonés, con el negocio en la planta baja y los alojamientos en la planta superior. El cartel sobre la puerta decía Mito Tavern. El chico se detuvo en seco, se giró y le hizo a Goto un signo de B. Goto. Punto punto punto. Él guardó silencio. Miró la taberna algo anticuada, donde ni siquiera podía oír el sonido de los clientes hablando. Realmente no entendía por qué el joven maestro ignoraba todo el hermoso paisaje del camino y elegía ese lugar para una foto. El joven mayordomo obviamente no conocía el significado especial del lugar donde comenzó el sueño para un reencarnado, porque aquí empezó la trama. Hacer una foto era prueba de que él, Roy, había estado aquí, existía y seguiría existiendo en el futuro. Clic. Goto sacó el móvil y pulsó el obturador. El registro estaba completo. Roy ni siquiera miró la foto, solo le indicó que la revelara cuando llegaran a casa. Luego se apoyó en su espada bastón, caminó hacia la puerta y la empujó para abrirla. Creak. Bienvenido. Una voz brillante y femenina resonó. Una niña joven con una bandeja y un pañuelo en la cabeza salió de detrás del mostrador. Tenía el pelo naranja hasta los hombros y unos preciosos ojos color ámbar. Parecía tener unos 16 o 17 años. Sus ojos parecían mucho a los de cierto chico que disfrutaba de participar en el programa ¿A dónde vamos, papá? Pero le faltaba su astucia y ambición. En cambio, tenía una suavidad mezclada con un toque de dureza. Roy levantó 2 dedos. Llevó a Goto al bar y se sentó. La tienda estaba muy tranquila, con solo otra mesa de clientes. Quizá porque Pariston había detenido a la mayoría de los candidatos, o quizá porque este lugar estaba lejos del pueblo y solo tenía unos pocos vecinos, lo que lo hacía bastante remoto. Le faltaba mucho del ajetreo, lo que le daba una sensación extra de paz. Vale, por favor, tome asiento. 2 vasos de agua con hielo les pusieron delante. Mito sonrió y le entregó un menú. Roy pidió casualmente un amurise con zumo de naranja. Goto siguió, igual que él. Mientras esperaba la comida, aprovechó para observar la disposición de la taberna, identificando las entradas, salidas y rutas de escape de emergencia. Su mirada recorrió a los clientes en la otra mesa, se detuvo y se inclinó para susurrarle a Roy. Joven amo, esa persona de allí parece ser usuaria de Nen. No es un usuario de Nen cualquiera, una camisa blanca, pantalones largos negros, zapatos marrones, una gorra con pico azul y una cabeza de pelo blanco tan larga y lisa que casi tocaba el suelo mientras estaba sentado. En cuanto Roy entró, lo reconoció. El discípulo de nombre de Jin, Kite. Solo había pasado un segundo desde que Goto miró, pero un par de ojos de halcón bajo la gorra le devolvieron la mirada. Primero se detuvieron en Goto un instante, luego se volvieron hacia Roy, la mirada del hombre se endureció. Presionó su gorra, enterrando la cabeza discretamente. Peligro. En cuanto vio a ese chico, las alarmas internas de Kite sonaron, como si estuviera mirando a una bestia feroz. De niño, tenía una afinidad natural con los animales, por lo que era excepcionalmente sensible al aura. Esto no tenía nada que ver con el Nen. Era más bien una intuición. Por ello, fue descubierto por Jin, quien lo entrenó como su discípulo solo de nombre y le enseñó Nen. Cuando se separaron, Jin le indicó que aprobara el examen de cazador y le dejó una prueba final: encuentra a Jin. Así que Kite había venido obedientemente. Eligió Isla Ballena, la ciudad natal de su amo Jin, como punto de partida para presentarse al examen de cazador y comenzar su búsqueda de Jin. Simplemente no se esperaba encontrarse con 2 expertos justo al principio, especialmente ese chico. Incluso sin mirarle, sentía una presión extremadamente fuerte. Era como cuando era niño y se adentró en la jungla jugando, encontrándose con un foxbear. Señor, su comida está aquí. En ese momento, Mito, que aún no se había convertido en tía, sacó el omurise y el zumo, saliendo de detrás de la cortina de la cocina. Kite conocía la identidad de la chica. Sus párpados se cerraron y usó su visión periférica para mantenerse fijo en Roy y Goto. El joven mayordomo se subió las gafas de la nariz. Liberó la otra mano y la metió en el bolsillo del pantalón, sujetando silenciosamente una moneda. Come. Ding. Un sonido nítido interrumpió los nervios tensos de ambos. Roy cogió un tenedor y dio un ligero golpecito en el plato. Presionó a Goto, que estaba listo para actuar, y como si no hubiera nadie más cerca, abrió la tortilla de huevo. Cogió una cucharada de arroz frito mezclado con ketchup y huevo roto y se lo metió en la boca. Lo probó con cuidado y sonrió a Mito: el chef de tu tienda es muy hábil. El arroz está delicioso. Mi madre lo hizo. Mito sonrió radiante, aún sin saber lo que acababa de ocurrir. Ella infló su pequeño pecho con orgullo.
Mi hermano y yo adorábamos la cocina de mamá cuando éramos pequeños, entonces debéis de estar muy felices. No diría eso, es simplemente normal, sonrió Mito humildemente. Roy asintió y de repente preguntó, ¿por qué no está tu hermano aquí? Solo tú, ocupado en la entrada, el cuerpo de Kite se tensó de nuevo. Incluso Goto dejó la cuchara. La expresión de Mito se apagó y resopló, no lo menciones. No le he visto en casa en años. ¿Quién sabe en qué estará ocupado ahí fuera? ¿Ocupado con qué? Ocupado montando compañías, explorando ruinas, restaurando edificios antiguos o... ¿Tener hijos? Roy calculó la hora. Fue por esa época, cuando mi madre Kikyo estaba embarazada de Kiyua, cuando Jintubo Agon volvió a mirar a Mito, que estaba llena de resentimiento. La pobre chica aún no tenía ni idea de a qué tendría que enfrentarse en el futuro. Sonrió y no dijo nada más. Tras terminar la comida, pagó la cuenta y salió de la taberna con Goto. Detrás de ellos. Crack. La puerta de madera se cerró y luego se abrió de nuevo. Una figura delgada con un gorro con pico le seguía en silencio. Capítulo 100. Roy vs Kite décimo. El examen de cazadores inminente. Kite usó Setsu para ocultar su aura, siguiendo a Roy en silencio. Su amo, Jim, le dijo una vez. Un buen cazador es naturalmente querido por los animales. Más tarde, tras aprender Nen, se dio cuenta de que era un talento para fundirse con la naturaleza, también conocido como el término técnico Setsu. Un cazador de primer nivel, como Jin, podría esconderse completamente sin que nadie detectara su presencia si realmente lo pretendía. Kite no llevaba mucho tiempo aprendiendo Nen. Aunque no podía alcanzar ese nivel, no era malo. Pensó que, manteniendo cierta distancia y usando el entorno como cobertura, no tendría problema en seguirles a los dos desde lejos. A veces se escondía detrás de un árbol, o de un poste de luz, o de una señal de tráfico, o de una piedra decorativa. Al ver al otro grupo adentrarse profundamente en la selva, detuvo el paso. Justo cuando estaba a punto de irse, vio que la persona apoyada en un bastón se detuvo de repente. Inmediatamente después, una brutal fuerza opresiva descendió abruptamente, pillándole desprevenido. Le hizo ceder las rodillas, casi haciéndole caer al suelo. Fuerza magnética opresión. Roy, apoyado en su bastón espada, se giró. Presionó una mano hacia Kite. El joven sintió como si otra roca gigante le hubiera caído encima. Sus articulaciones de rodilla crujieron y se vio obligado a activar su habilidad de Nen. Hay una ruleta girando en su boca, con los números del 1 al 9. Se convierte en un arma según el número que se saca. Ese soy yo, Crazy Slots. Tira para la buena suerte. Un payaso con un gorro verde puntiagudo, una nariz roja y con las manos enguantadas de blanco en las mejillas, con la boca abierta en forma de cuadrado que sostenía un número, asomó con un sonido de PFFFT. Se quejó inmediatamente. NGH, qué pesado. Mocoso, ¿a quién has cabreado esta vez? ¿Qué pasa con esta fuerza tan rara que intenta aplastar a la gente? Cállate. Kite abrió sus nodos de aura, activó 10 y se preparó contra la fuerza magnética para no caer. Una mano estaba lista para sacar mucho en cualquier momento. Miró a Roy con gravedad y explicó. No quiero hacer daño. El joven respiró hondo. Solo quería asegurar la seguridad, despedirte. Esto no es despedirnos, dijo Roy, mirando a Kite sin expresión. A su lado, Goto mostraba una expresión oscura. En realidad me estaban siguiendo, y el joven maestro tuvo que señalarlo, el joven mayordomo estaba furioso consigo mismo. Una moneda se le escapó del bolsillo y fue atrapada al instante en su mano, dirigida a Kite. No intentes que seguir suene tan bien. En la taberna, noté que tus ojos eran sospechosos. Robar miradas de vez en cuando es una cosa, pero perseguirnos con valentía. Goto giró la cabeza hacia Roy, buscando instrucciones. Joven amo, quizá deberíamos simplemente matarlo. Y los de Nen envolvían la moneda. Con solo un movimiento de dedo, salía disparado. El aire se volvió denso. Roy levantó una mano, señalando a Goto que no se pusiera demasiado tenso. Luego, bajó abruptamente la mano, aumentando su producción de men. Kite sintió que otra roca caía sobre él. Arqueó la espalda y apresuradamente intentó dibujar mucho. Pero inesperadamente, una repentina fuerza de succión tiró de él. El payaso desapareció y, en el siguiente instante, estaba en las manos de Roy. Lo había arrebatado con una mano, su bastón clavado en el suelo frente a él, completamente quieto. Al perder su apoyo, apareció un fallo en la concentración de Kite. Finalmente no pudo aguantar y se desplomó. Crack, crack, el suelo se agrietó en un patrón de telaraña con él en el epicentro, formando un pozo poco profundo.
Entonces, una serie de pasos pausados llegó a sus oídos. Kite, tumbado en el pozo, luchaba por levantar la cabeza. Su gorra de béisbol había rodado a un lado, dejándole con un aspecto absolutamente miserable. No quiero ser tu enemigo. Es solo, eres demasiado peligroso. Repitió su explicación. ¿Y bien? Roy se acercó a él, cogió su gorra y se la volvió a poner en la cabeza. Canalizó un chorro de nen para mantener al payaso firme, sintiendo cuidadosamente su textura. Es un objeto conjurado con forma física, sin duda, miró a Kite en silencio y dijo. Tú tienes tus pensamientos y yo mis métodos. Ya que elegiste seguir, debes estar preparado para ser descubierto. Te estoy dando una lección. Aunque tu amo, Jim, estuviera aquí, no podría reprocharle nada. La cabeza de Kite se levantó de golpe. Miró a Roy atónito y soltó. ¿Conoces al señor Jim? Por el cielo, Kite nunca le había contado a nadie su relación con Jim. ¿Por qué lo sabía este tipo que tenía delante? ¿Y su habilidad de nen, qué es exactamente? Opresión era una cosa, pero ¿qué era esa succión? 1000 pensamientos inundaron su mente en un instante. La mención de Jim dejó la mente de Kite en caos. Roy no respondió. Soltó al payaso, dejándolo volar de vuelta y animando a Kite a que se diera prisa y rodara. Volvió a levantar la mano derecha, cancelando la opresión, se levantó y se dio la vuelta para marcharse. No hay nada nuevo bajo el sol. Alegra de que sigas siendo una persona decente, vamos. El chico cogió la espada bastón y Roy se marchó al instante, sin mirar atrás. Goto le lanzó a Kite una última mirada fría. Considérate afortunado. Se giró y le siguió. Un momento después, una brisa de montaña sopló. Kite salió con dificultad del foso. Miró en la dirección en la que Roy se había ido, atónito, incapaz de salir de ese estado durante mucho tiempo. Un joven misterioso, fuerza abrumadora. El señor Jim tenía razón. Este mundo es lo suficientemente pequeño, pero lo bastante grande todavía necesito hacerme mucho más fuerte. Tras una larga pausa, Kite ajustó el ala de su gorra, agitó la mano para despedir al payaso y se dio la vuelta para marcharse. 4 de enero. Aún quedaban 3 días para el examen de cazador. Tras salir de la taberna de Mito, Roy se sumergió en la selva, rompió casualmente una rama para usarla como caña de pescar, encontró un lago y comenzó a pescar. Se sentó con las piernas cruzadas sobre una gran roca verde, con el cuaderno de su abuelo Sig descansando sobre sus piernas. Pasó a la página sobre pesca sin anzuelo y usó una pequeña piedra para sujetarla. Cerca, Goto recogía leña y encendía una hoguera, preparándose para asar pescado. Joven amo, ¿conocía a ese tipo? Maestro, Jim, Goto observó atentamente la intensa reacción de Kite. El joven mayordomo miró de reojo la espalda de Roy, sintiendo una extraña sensación en su corazón. Siempre se sentía, como si el joven amo supiera todo sobre el mundo sin tener que salir nunca de casa. Un poco como un dios o profeta adorado por algunas pequeñas tribus o naciones. No diría que lo conozco, solo sé algunas cosas. Roy no dio más detalles. Se sorprendió un poco al ver a Kite allí, pero después de pensarlo, tenía sentido. Después de todo, como único discípulo nominal de Jin, sería extraño que Kite viniera al examen de cazador y no hiciera una peregrinación a su ciudad natal. Una gota de nen se filtraba del extremo de la caña de pescar. Mostraba signos tenues de condensarse en una línea al caer. Roy siguió suavizando su línea de nen, fortaleciendo la calidad de su nen. Pasó un día, luego 2. La pequeña isla de la ballena fue aumentando gradualmente la vida. Se podían vislumbrar algunas figuras familiares en varios rincones del pueblo. Había un hombre calvo, un encantador de serpientes, un hombre con vendajes, un chico con un arco, una chica del clan Kurta vestida con ropa étnica tradicional, un joven rubio con un traje impecable y 2 guardaespaldas, sorbiendo fideos en un pequeño puesto, y griega. Una persona extraña con la cara llena de pasadores, cuyo rostro estaba rígido y hacía ruidos de crujidos al caminar.